Quiero contarles algo de esta persona. ¿Ya lo tenemos allí? Vamos a ver. Este hombre se llama Leandro Batista, tiene 36 años. Es un youtuber, tenía más de 140,000 suscriptores en su canal de YouTube. En 2016 él vio un video en el que hablaban de que la Tierra era plana, de que el gobierno mentía, la NASA mentía, y él comenzó a convencerse, dijo, sí, oiga, esto es una gran conspiración, o sea, nos tienen engañados, y comenzó a creerlo y se metió en todo el rollo, o sea, la Tierra es plana, o sea, ellos creen que la Tierra es plana y alrededor está rodeada por una capa así de hielo, o sea, ellos lo ven como desde el Polo Norte, o sea, como desde el Polo Norte es el centro y alrededor así, es algo así como lo tienen ahí el mapa, ¿sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ellos creen que la Tierra es plana así, o sea, el Polo Norte en el centro y se llega al borde, un borde de hielo y es plana. Eso es lo que ellos piensan. Sí, se cae. Y entonces él el año pasado hizo una colecta entre sus suscriptores para viajar hasta Noruega y demostrar definitivamente que la Tierra es plana. Digo, porque si la Tierra es plana, no existe un fenómeno que se llama el sol de medianoche, o sea que hay sol durante 24 horas. Llegó a Noruega, instaló su cámara, se subió a una montaña, estuvo 24 horas y el sol no se ocultó. Hubo 24 horas de sol. Quiero explicarle un momentico de qué se trata ese fenómeno, porque hay 24 horas de sol. Resulta que aquí la Tierra tiene una inclinación. Entonces, cuando el hemisferio norte está en su traslación alrededor del Sol, inclinada hacia el Sol, fíjese usted que esta parte nunca le deja de dar el Sol, siempre está girando. ¿Cómo se ve el Sol en esa región las 24 horas? El Sol no pasa por encima, da la vuelta por el horizonte, pero nunca se oculta. ¿Sí? O sea, ahí está. Imagínese usted parado aquí en la Tierra, ¿usted cómo vería el Sol? Pues el Sol lo va a ver de lado, sobre el horizonte. Y la Tierra gira y uno ve el Sol sobre el horizonte dando la vuelta, pero nunca se oculta. Y entonces él, después de filmar eso, en julio del año pasado, pasó casi 6 meses en una angustia existencial al respecto de qué hacer, porque eso le había contradicho todo lo que él creía. Al final del año pasado, él grabó un video en el que dijo, soy un ex terraplanista. O sea, ya no cree en eso, o sea, cree que la Tierra es redonda de nuevo. Y hay 3 aspectos que quiero que pensemos al respecto de esta historia, que parece muy interesante. La primera, una idea o actitud errada, como la que tenía Leandro, ¿se acuerda? También el impacto que eso tuvo en otros, porque él al promover esas ideas, eso le ayudó a otras personas a seguir estando engañados. Cuando él dijo que ya no creía en eso, perdió suscriptores, pero pues no fueron muchos los que lo apoyaron. O sea, muchos los llevó a estar en esas ideas equivocadas. Y al final pues tuvo un desenlace bueno, por lo menos para él. Él llegó a conocer la verdad porque la buscó también. Y nosotros podemos tener un buen desenlace en la vida por la intervención de Dios en nosotros. Y quiero que esta tarde hablemos un tema que he titulado El Señor corrige. El Señor corrige. Usted trajo sus Biblias, ¿no? Porque ahorita vamos a leer algo en la Biblia. Pero la última vez que estuvimos hablando, porque venimos hablando del libro de Génesis, estuvimos hablando del fracaso de Lot. ¿Se acuerdan? Quiero ayudarle a acordarse. Se familiarizó con la maldad de Sodoma, ¿recuerdan? Cada vez se fue acercando más hasta que llegó a vivir en Sodoma. A pesar de que era justo, hizo un compromiso con la maldad. Él bajó la guardia, a pesar de que era justo, e hizo eso. Y al final lo que experimentó fue muerte y fracaso para él, para su familia. Y para evitar eso necesitamos no familiarizarnos,
ni con lo malo, pero tampoco debemos familiarizarnos con el cristianismo, porque muchas veces nos familiarizamos con escuchar, con venir a la iglesia, con pensar que eso nos hace cristianos, pero realmente no obedecemos al Señor, no tenemos una relación con Dios. O sea, no se trata de una religión. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a leer Génesis capítulo 20. Entonces, si tú tienes tu Biblia de papel, no celular, no dispositivos electrónicos, vamos a leerlos allí de a parejas y vamos a estar hablando al respecto de cómo Dios trata con nuestra desobediencia. Y vamos a hablar 3 aspectos que quiero que usted pueda tener en cuenta. La primera es una actitud equivocada, la segunda es el impacto que eso tiene en otros, y lo tercero que tiene que ver con la intervención de Dios para traer un buen desenlace. Los 3 aspectos que vamos a estar hablando: una actitud equivocada, el impacto en otros y la intervención de Dios para traer un buen desenlace. Y vamos a hablar primero de la actitud equivocada. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo Abraham allí? ¿Usted me está escuchando? ¿No me escuchan? Me dicen que no me escucha, que está muy pasito. Aló. Usted leyó sobre la actitud equivocada de Abraham, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de esa actitud equivocada que tenía Abraham. ¿Qué dice que le pasó a Abraham? ¿Qué dice? Sí, ¿por qué? Porque tenía temor. Alguien que me acompañe a leer el Génesis 20:11. Alguien que lo quiera leer, Génesis 20:11. Fuerte. A ver, duro, Carlos. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Me matarán por causa de mi mujer, dice esa versión. La que yo tengo: por causa de mi esposa, me mataría. O sea, tenía temor de las personas. Tenía inseguridad, si usted está tomando nota. Seguridad, falta de confianza en Dios. Hay otro aspecto también que está allí, en Génesis 20:13. Dice: cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Te pido que me muestres tu amor por mí y ¿qué? Dígame, no se pierde. ¿Qué? Que donde quiera que vayamos, diga siempre que soy tu hermano. Sí, o sea, eso le dijo Abraham a Sara, que somos hermanos. Fíjese eso, por una parte, Abraham tenía temor, ¿cierto? Tenía mucho temor. Y por otra parte, aquí hay algo que sale a la luz, y es que él tenía un trato secreto con su esposa, que era Sara. Efectivamente, Sara era hermana de Abraham, medio hermana, eran hermanos de padre, pero no de madre. Él había hecho un trato con Sara al respecto de lo que iban a decir. Pero la realidad, o sea, la relación verdadera que ellos tenían era que eran esposos, ¿cierto? A pesar de que habían sido medio hermanos, era otro tiempo, era otra cultura, no estaba la ley todavía al respecto de que no debían casarse entre hermanos, o sea, eso fue mucho tiempo después, o sea, casi 500 años después. Y en ese tiempo no estaba esa ley de que no debían casarse como hermanos, en fin. Pero el punto es, fíjese lo que le dijo: que demuestres tu amor por mí diciendo que somos hermanos. ¿Usted piensa que esa es la forma de mostrar el amor? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los del equipo de la izquierda? ¿Qué piensan los del equipo del centro? Que no. ¿Por qué? Porque es una mentira. ¿Qué piensan los del equipo de la derecha? ¿Por qué no, Viviana? ¿Por qué? ¿Ah? Estaba mintiendo, pero era la hermana. Pero en realidad su esposa. ¿Qué dices tú, Iván? Que no le estaba mostrando el amor porque estaba tratando de ocultar. ¿Qué más podemos ver en eso? ¿Es la verdad medias?
¿Cómo? Una verdad media es una mentira. ¿Qué tal esa forma de demostrar el amor? ¿Qué dices? ¿Era como un chantaje? Sí. ¿Qué más? Una manipulación. Ocultaba una parte, exponía a Sara. Exponía a Sara porque de alguna forma la hacía más vulnerable a Sara. Las mujeres que no estaban casadas tenían menos derecho y podían, alguien tomarla como esposa, en fin. Pero muestra algo también tremendo, es la forma equivocada del amor y un trato allí. Y el asunto de todo esto es que Abraham tenía un problema con esto. Muchos años desde que se habían casado. Y tenían ese problema ahí tapado, habían hecho ese trato con Sara. Y parte de ese problema se había manifestado. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto en Egipto? Que en Egipto él también había hecho esto. Y Dios necesitaba tratar con esto. Dios necesitaba tratar con ese trato que habían hecho con Sara. Él tenía un problema con la definición de lo que es el amor. Me muestres tu amor por mí al decir que eres mi hermana. No debería decir que somos esposos. Demuestres tu amor por mí diciendo que eres mi querida esposa, que te sientes orgullosa y yo me siento orgulloso de que seamos esposos. ¿Por qué tenía temor? ¿Por qué tenía inseguridad? Había un problema. No podemos saber específicamente todas las cosas que Abraham pensaba respecto de eso, pero había un problema. Las últimas veces estuvimos hablando al respecto de que el Señor había llegado donde Abraham y le había dicho: para el año que viene vas a tener un hijo. Pero para que eso sucediera, se hiciera realidad, Dios tenía que tratar con algo en la vida de Abraham. Y tiene que ver con esto. Y para que Dios obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿con qué tengo problemas? ¿Hay algo con lo que tengo problemas? O sea, Dios nos ama y por su gracia nos ama y nos salva. Pero si vamos a ser las personas que Dios nos ha llamado a ser, si vamos a ser los creyentes que bendigamos y seamos sal y luz, Dios necesita tratar con esas cosas que son un problema en nuestro corazón. Te lo pregunto, ¿con qué tienes problemas en tu vida? ¿Qué te ha esclavizado? Porque ese amor supuestamente que habían manifestado y entrado en trato con Sara no era amor verdadero, era algo que los esclavizaba. No es algo que les traía libertad, no es algo que les permitía ser y vivir con verdadera autenticidad. Porque la autenticidad y el verdadero amor, ¿sabe qué hace? No se esconde. Sí vive con pureza. Sí sabe aquello que no debe compartir, porque la intimidad sexual dentro del matrimonio no es algo para compartirlo afuera, es cierto, pero puede vivir con pureza. Somos esposos, nos tomamos la mano, nos queremos, Dios nos ha unido. ¿Qué te ha esclavizado a ti? ¿Qué cosas no puedes hablar? Porque si algo no se puede hablar, es algo donde el diablo tiene un lugar allí en tu vida. Si hay algo a lo cual te molesta o no te gusta o nadie te puede decir o tú no lo cuentas para que nadie te diga nada, es algo que el diablo te tiene esclavizado. Y si te tiene esclavizado es algo que te está destruyendo y es algo que te va a llevar posiblemente al infierno. Y es algo que necesitas permitir que Dios obre. ¿Qué te ha llevado a vivir equivocadamente? Abraham fue este punto. ¿Por qué colocamos aquí a alguien peleando con su sombra? Porque Abraham estaba peleando con su propia sombra, con un temor que no está definido. Puede ser alguna cosa que sucedió en su familia, alguna cosa que sucedió en la vida de Sara. La Biblia no lo dice. El punto es que había llegado el momento de tratar con ese problema. Hablemos del impacto que esto tuvo en otras personas. ¿Qué impacto tuvo esas decisiones que tomó Abraham? ¿Qué consecuencias tuvo ese trato que tenían Abraham y Sara? Ayúdenme, ustedes lo leyeron. Un hombre iba a morir, dice Diana, un hombre iba a morir. Un hombre fue engañado. Un reino entero fue engañado. ¿Qué pasó?
Las mujeres, ¿qué? Las mujeres quedaron estériles. Un hombre iba a morir. Un hombre fue engañado. Un reino fue engañado. Las mujeres quedaron estériles. ¿Qué más? ¿Algo más? Fíjese esas consecuencias. Dios le dijo a Abimelec en el versículo 7 que si no hacía lo que él le estaba diciendo, él iba a morir. Si tú no haces esto, vas a morir, le dice Dios. O sea, estaba exponiéndose. Las mujeres del dominio de Abimelec habían quedado estériles. La Biblia dice también allí, bueno, versículo 5. ¿Qué fue lo que dijo Abimelec? Juan David, ¿quiere leerlo? Eso, hágale, duro. Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Abimelec actuó de buena fe y sin mala intención. O sea, de verdad, o sea, fue Abraham que metió las patas. Y fíjese una cosa, Abimelec se supone que no creía en Dios y era un pagano. Dios le habla y le dice, Dios, o sea, él reconoce quién es Dios, reconoce que Dios le habla y le dice, Dios, o sea, de verdad, mira, o sea, considera que yo, o sea, ¿cómo lo iba a saber? Y Dios le dice, sí, yo sé, por eso te estoy hablando, porque él fue el que metió la pata. Y hay un impacto cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos compromisos con el mundo y tenemos cosas ocultas y cosas de las cuales no podemos hablar y el diablo toma lugar, eso impacta a otras personas. Eso trae deshonra al nombre de Dios. Y Dios actúa. No déjalo que, si quieres, corre para un poquito más hacia el centro, pero un poquitico. Dios actúa para que su nombre sea honrado. Dios actúa para recibir gloria, porque Él no va a permitir que su nombre sea despreciado. Es importante que veamos eso. ¿Qué impacto tienen mis decisiones? ¿De qué forma deshonro a Dios? No, es que no saben que yo soy cristiano. Pues peor. O sea, usted está actuando como todos los demás que no conocen a Dios y los está instando a ser cada vez peores, que no conocen a Dios. Usted está actuando como aquellos que no le importa a Dios, como un ateo. Es que soy cristiano, pero no soy practicante. Yo no soy fanático, como los que van allá a la iglesia siempre. Yo soy normal. Yo vivo por la gracia de Dios. Tenga mucho cuidado, porque lo que estamos hablando es que Dios interviene. Dios interviene en algún momento para corregir. Y está la figura de un árbitro, porque un árbitro corrige e interviene para regular el juego. Un árbitro no tiene la idea de ser el propósito, la figura en el juego. Algunas veces lo son, ¿cierto? Demasiado. Pero tiene la idea de que las cosas estén bien. Dios interviene con un propósito bueno en nuestras vidas. Y Dios tomó la iniciativa. Génesis 23. Alguien que nos ayude a leer Génesis 23. ¿Quién lo quiere leer? Duro. Gritando. No, pero gritando. Una noche Dios fue donde Abimelec en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Listo. Dios tomó la iniciativa, le habló a Abimelec. Lo siguiente que vemos es que Abraham queda expuesto. ¿Quién nos lee el versículo 8 de los que no lo han leído? Abimelec madrugó al día siguiente, llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Nos dice la Biblia que al día siguiente Abimelec madruga y llama a todos y les cuenta lo que Dios le dijo. Figúrense que ese Abraham es el hermano de Sara, la mujer con la que me acabo de casar. Eso, el esposo, es el hermano de la esposa, es el esposo de ella. Y me engañaron y Dios me lo dijo anoche. Dios me lo dijo. Imagínense cómo quedó Abraham. Como dicen algunos, qué oso, qué vergüenza. No que era el siervo de Dios. Dios sí le dice,
ve para que él ore por ti, que es profeta. Imagine, él le dijo a los siervos, ese Abraham es profeta. Y dijo que era la hermana. Y no, y ese muchacho es que va a la iglesia. Y es que canta en la alabanza. Ay, Dios mío. Y es que sirve en la iglesia, es que ayuda. Qué vergüenza. Y eso hace Dios. Dios expone. Cuando Dios necesita corregir algo, Dios expone eso. Para que venga sanidad y restauración. Y luego de eso, ¿qué pasó? Abimelec llama a Abraham y lo confronta. Y es muy interesante, me parece muy interesante lo que Abimelec le dice a Abraham. Y está en la pantalla, vamos a ver si sale. Vamos a ver. Sí. Génesis 20, 9 al 10 dice: entonces Abimelec llamó a Abraham y reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? ¿Qué reclamo? O sea, además de que es fuerte, es respetuoso, pero es fuerte. ¿Qué tal que usted le dijeran eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué pretendía con todo eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué le hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho? Una persona no cristiana, una persona no seguidor del Dios de Abraham, llama a Abraham y le dice: ¿pero qué le hicimos? O sea, que usted nos haya hecho cometer un pecado tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que le está diciendo allí. ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué pretendías al hacer todo esto? Ay, no sé. ¿Cómo que no sé? Tienes que pensar. Ya tienes 99 años, querido Abraham. Ya no puedes andar diciendo que andas en la reunión de jóvenes, que eres de los adolescentes. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Qué pretendes con esto? Tú eres un hombre grande. Dios te ha dicho que vas a ser una nación fuerte y poderosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu propósito? Y sabe, Dios usa a Abimelec para decirle eso a Abraham. Y es algo que nosotros tenemos que responder en la confrontación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué pretendías o qué pretendes? Y yo te pregunto eso de parte de Dios. ¿Por qué actúas así como actúas? ¿Qué pretendes? O sea, ¿pretendes que Dios siga siendo un Dios pequeño? ¿Pretendes que Dios sea un ídolo más en tu altar donde tienes 10,000 cosas más? ¿Qué pretendes con tu vida? ¿Pretendes que Dios sirva tus deseos, tu esclavitud, tus malos propósitos? Dios no es así. Dios no es un Dios pequeño el cual tú puedes manipular. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué escoges el pecado? ¿Por qué escoges el camino contrario al de la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Qué pretendes? ¿Que Dios no sabe? ¿Qué pretendes? ¿Que Dios no va a traer las consecuencias sobre tu vida de lo que estás sembrando? ¿Por qué? Y Dios le permitió a Abraham ser confrontado en ese momento. ¿Por qué Dios le habla a Abraham? ¿Y por qué Dios no le habló a Lot? Es una buena pregunta. ¿Sabe? Dios nos habla en algún momento. Pero luego de que ya nos ha hablado, llega un momento en el que ya no nos habla más. Alguien dijo: no hay peor castigo que ser entregados a aquello que tanto anhelamos. Y la Biblia lo dice, Romanos capítulo 1. Dice: Dios los entregó a sus malos deseos. No hay un castigo más terrible
que consumirse uno mismo satisfaciéndose en lo que uno tanto quiere. Plata, mujeres, placer, riquezas, lo que sea. Ese es el peor castigo, que Dios nos entregue a hacer lo que tanto queremos. En medio de todo, Abraham tenía una actitud de buscar a Dios y buscar hacer la voluntad de Dios. Tenía este problema y entonces Dios hace una intervención en la vida de Abraham. Dios interviene, lo sienta y le llama a cuentas. Dice: Abraham, ¿por qué haces esto? Abraham, ¿qué pretendes? Y eso te está diciendo Dios a ti también. ¿Por qué haces esto? ¿Qué pretendes? ¿Qué piensas que vas a lograr haciendo las cosas a tu manera? Dios no se pone a hacerle una terapia a Abraham. Dicen: vamos a hacer una regresión, a ver, esto debió haber sido algo que pasó con tu papá y con tu mamá y con tu madrastra, y como seguramente fue algo muy difícil cuando jugabas allí con tus carritos de madera allí, seguramente fue eso. No, Dios le dice: ¿por qué y qué pretendes? O sea, aquí en el presente tú tienes que tomar una decisión al respecto de este pecado, no importa lo que haya sido, para que se cumpla la bendición de Dios. Hoy tú tienes que tomar una decisión en el presente y hacerte responsable de tus pecados. No importa lo que haya venido en el pasado, no importa lo que otros hayan hecho, no importa lo que otros te hayan hecho. Tú necesitas tomar hoy una decisión con respecto a tu pecado, tus hábitos, tus adicciones, con respecto a la inmoralidad, con respecto a la pornografía, con respecto a las relaciones ilícitas, con respecto al homosexualismo. Tú tienes que tomar una decisión hoy, porque Dios te está dando una oportunidad. Dice la Biblia que el Señor disciplina a los que ama. Dice Hebreos 12, 5 y 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habla a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si Dios te disciplina, es porque te ama. Si Dios disciplinó a Abraham, es porque lo amaba. La disciplina implica el ser expuesto, el ser confrontado, pero Dios lo hace porque nos ama. Si no fuera así, es porque no le importamos, pero a Dios sí le importamos. Siempre, escúchame, hay una oportunidad de volvernos a Él. Siempre. Pero entre más tiempo dejes sin tomar una decisión con respecto a la música que escuchas, con respecto a las películas y las series que ves, con respecto a las amistades que cultivas. No está mal tener un amigo que no sea cristiano, es bueno traerlo a la iglesia, es bueno mostrarles el evangelio. No es bueno cultivar una amistad en la cual eso me lleve a ser cada vez más como la persona no cristiana, porque eso sucede. Si yo cultivo mucho una intimidad con una persona y no estoy siendo una influencia para esa persona, yo debería apartarme. Es un reconocimiento de que somos frágiles, o sea, que es difícil, o sea, que somos débiles. O sea, yo no soy aquí el más duro, no, sino que somos frágiles, y si es muy difícil influir en la otra persona y esa persona me influye más a mí de lo que yo le influyo a ella, pues debo alejarme un poco. O sea, ¿por qué nos hacemos aquí los que somos los machotes, pues, por decirlo de alguna forma? O sea, yo puedo aquí tener los amigos y las amigas que quiera y no me va a pasar nada. Puedo entrar hasta el infierno y no me quemo. Eso no pasa. Uno se quema. No le va mal, uno aprende las otras cosas, uno lo influyen, uno sigue. Sí, somos débiles. Dios nos corrige porque nos ama.
Dios tomó la iniciativa, dejó a Abraham expuesto, lo confrontó, lo disciplinó. Y si Dios va a hacer algo en nuestras vidas, si Dios nos va a llevar a que se cumplan sus promesas en nosotros, Él necesita disciplinarnos. Si no queremos disciplina y si evadimos la disciplina del Señor una y otra vez, llega un momento en el que Dios ya no nos va a corregir y ya no se va a meter. Aún hay esperanza, sí, si nos volvemos a Él. Pero ya no nos va a hablar de pronto. Ya va a dejarnos a las consecuencias. Ya va a dejarnos a expensas de nuestras propias decisiones. Y es posible, sí, que nos volvamos. Pero hoy Dios te está hablando. Hoy estás aquí en la iglesia. Hoy hay una oportunidad. Hoy tú puedes tomar esa decisión. Sí, de que nuestras vidas sean expuestas, porque muchas veces mientras nosotros mantenemos una máscara y una careta, lo que estamos haciendo es simplemente ponernos una máscara para que nos vean buenos, cuando en realidad somos muy malos y perversos, cuando en realidad somos personas que necesitan ayuda y lo que estamos poniendo es una máscara de yo soy un buenote aquí, yo soy el más santurrón de todos, aquí nadie se compara a mí, cuando la realidad es que no somos así. Cuando la realidad es que necesitamos quitar esa máscara y decir yo estoy quebrantado, yo estoy roto, yo soy un esclavo de la impureza, yo soy un esclavo de la maldad, o yo soy un esclavo del vicio, o yo soy un esclavo del licor. Que cada uno con sus luchas pueda decirlo. Que permitamos que el Señor nos atraiga para verdaderamente restaurarnos. Al inicio hablábamos de este hombre, Leandro Batista, que creyó por un tiempo que la tierra era plana. A nosotros nos parece absurdo, ¿cierto? Promovió esas ideas por YouTube, influyó a otros. Al final, al buscar la verdad, descartó esas ideas. Y hoy hablamos al respecto de que cuando se trata de nuestra desobediencia, Dios nos habla al respecto de nuestras actitudes y problemas, aquellos pecados que hemos aceptado y asumido, como Abraham había asumido ese pacto, ese trato que había hecho con Sara de decir que eran hermanos. Y es necesario comenzar reconociendo eso, que hay un problema allí que yo necesito tratar. ¿Cómo impacta eso a otros? Y reconocer que Dios me disciplina y me atrae por amor. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos hoy. Y yo quiero que pienses en esto que hemos hablado. Cuando hablamos de seguir al Señor, estamos hablando de obedecerlo a Él, de obedecerlo a Él, de responder a Él por amor. Él nos salva por la muerte de Jesucristo, pero Él nos llama a obedecerlo. Ese es el resultado natural. Nos sometemos a Él. Yo someto mi vida y mi carácter para que el Señor me transforme. Él me perdona, yo lo obedezco, yo me someto, yo comienzo a amarlo y lo obedezco. Si no obedezco a Dios, es una muestra de que yo no amo a Dios. Si yo no obedezco a Dios, yo no amo a Dios. Si yo no amo a Dios, yo no lo conozco. Si yo no lo conozco, ¿cómo puedo decir que lo entiendo? Y yo quiero preguntarte esta tarde, que tú respondas, ¿cómo voy a responder a la gracia de Dios en su disciplina? ¿Cómo voy a responder a la gracia de Dios en su disciplina? Tal vez lo que Dios te está hablando hoy tiene que ver con eso, con una disciplina para ti, para tu corazón. ¿Cómo voy a responder? Voy a responder con obediencia, voy a participar en esto. Sabes, una de las cosas que podemos hacer es tomar esa iniciativa también de colaborar con el Señor, en exponer nuestras vidas. Este soy yo, esta es mi necesidad, y dejar de ver
el problema como algo que me define. El problema no me define a mí. Esa relación que él había definido con Sara no lo definía, era todo lo contrario. Contradecía la verdadera identidad de esposos que Dios quería que asumieran. Y tal vez por eso todavía no habían tenido hijos y Dios tenía que tratar con eso. Tus debilidades, tus problemas de carácter, tus adicciones y hábitos no te definen, pero necesitas exponerlos y llamarlos por lo que son. Son problemas, son adicciones, es orgullo, es arrogancia, es falta de arrepentimiento, es falta de someterte a la palabra y la verdad de Dios. Y que después de exponerte, de participar en la disciplina del Señor, puedas ser confrontado y realmente pienses, ¿por qué actúas así? ¿Y qué estás tratando de lograr? ¿Qué pretendes con esto? Que lo respondas honestamente delante de Dios, pero también necesitas hablar con otras personas. ¿Por qué? ¿Y qué pretendes? ¿Qué pretendes al jugar con eso? ¿Qué pretendes al jugar con esos hábitos, con esa relación? ¿Qué pretendes? Quiero tener el control de mi vida. Quiero sentirme que puedo lograr muchas cosas, comprar muchas cosas. Pretendo que nadie lo sepa porque no es necesario que lo sepan. Dios me perdona. Sí, Dios te perdona. Sí, confiesas tus pecados. Dios te sana. Sí, lo confiesas ante otras personas. Pero si lo sigues guardando, lo único que estás haciendo es dando la oportunidad para que ese pecado siga creciendo y siga repitiéndose. ¿Qué pretendes al no confesarlo? ¿Qué pretendes al no humillarte y decir sí, soy un inmoral, sí, soy un adicto, sí, soy un mentiroso, sí, soy esto, soy lo otro? ¿Qué pretendes? ¿Por qué? El Señor te llama a que te humilles ante Él. Y yo te quiero invitar que te pongas de pie y que ores al respecto de esto, sin necesidad de que yo te diga ora esto, ora lo otro. Comienza a orar, dile: Señor, háblale al Señor, háblale al Señor. Señor, venimos delante de ti necesitados, Señor. Entendemos, Señor, que estamos en medio de una guerra espiritual. Entendemos, Señor, que estamos en medio de un conflicto cósmico por nuestra alma, por nuestra eternidad, Señor, y reconocemos, Señor, que somos sumamente arrogantes, petulantes, que nos encantan las máscaras, que nos encanta demostrar que nos sentimos bien, que somos buenos, que somos unos cristianos excelentes, que nos sentimos perfectos, completos, sin rendirnos a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque pretendemos demostrar cosas falsas y tú nos llamas, Señor, a ser pobres en espíritu, a llorar, a buscarte, a reconocer que dependemos en todo de ti. Perdónanos cuando ponemos nuestros hábitos, nuestras actividades, aún nuestros hobbies por encima de ti. Cuando vivimos por la emoción, por el gusto, por el placer, por las riquezas, por las relaciones humanas y no por ti. Perdónanos. Señor, gracias por la oportunidad de conocerte, de buscarte, Señor. Y yo quiero invitar hoy a todos los que están aquí que pongan su vida a cuentas con el Señor. Voy a hacer una oración. Esta es una oración en la cual nos reconciliamos con Dios. Una oración para abrirle el corazón al Señor Jesús, para que Él tome el control. Él desea perdonarnos, Él desea aceptarnos en su casa y que lleguemos a ser hijos suyos, porque la Biblia dice que los que llegan a ser hijos de Dios son los que aceptan a Jesús.
¿Por qué aceptarlo? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, llevando la justicia que nosotros merecíamos. Él murió y resucitó al tercer día, demostrando que era Dios. Y vive para siempre, para reconciliarnos con Él. Él desea vivir en nuestro corazón, pero yo tengo que tomar hoy una decisión al respecto de eso. Si tú quieres hacerlo hoy por primera vez, si tú quieres reconciliarte con el Señor, yo te quiero invitar que hagas esta oración conmigo. Necesitas hacerlo y tú sabes que es así. Quiero invitar a todos que lo repitan conmigo para acompañar a las personas que lo van a hacer hoy. Di: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y estoy arrepentido. Reconozco que mis pecados te hicieron ir a la cruz. Pagaste por mí para reconciliarme con Dios y para hacerme tu hijo. Quiero someterme hoy a ti. Quiero pedirte que perdones mis pecados, que limpies mi vida, y quiero invitarte que gobiernes mi ser. Te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Sigue usted orando allí. Señor, te damos gracias esta tarde. Te damos gracias porque estás aquí, Señor. Gracias por las personas que esta tarde, Señor, han tomado esa decisión de entregar su vida a ti o reconciliarse contigo. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de acercarnos a ti. Bendigo a cada uno, bendigo a cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendigo, Señor Jesús, sus vidas, sus familias, aquellos que hicieron esta oración también por primera vez. Señor, bendice sus vidas. Señor, anímalos, Señor. Te pedimos que tú los llenes de tu presencia. Gracias, oramos por ellos. Sella la obra que tú estás haciendo. Gracias te damos, Señor. Recibe gloria y adoración, Señor, esta tarde. Y pedimos, Señor Jesús, que tú perfecciones la obra de lo que estamos hablando y orando. Ayúdanos, Señor, a hablar. Ayúdanos a exponer nuestra vida. Ayúdanos a buscar ser confrontados en lugar de evitar esa confrontación, para que seamos perfeccionados en conocerte, para que seamos hijos tuyos que brillan con tu luz en este tiempo de tinieblas, en esta época en la cual brilla más bien la oscuridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma usted su asiento.